Un cordial saludo para los estudiantes de la maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación. Vamos a revisar hoy el tema de los tipos de investigación y el diseño metodológico. Hemos hablado que existen en general tres grandes tipos o métodos de investigación, que son el cuantitativo, el cualitativo y el mixto, que combina técnicas de estos dos primeros métodos. Entonces vamos a revisar brevemente cuáles son las diferencias y cómo seleccionamos el método más adecuado para la investigación que en este momento estamos planteando en el marco del trabajo de grado. Empecemos a diferenciar que los dos primeros tipos son monometódicos, es decir, utilizan un solo método, o cuanti o cual, y el tercer tipo es multimetódico porque combina los dos métodos, el cualitativo y el cuantitativo. Bien, en la investigación monometódica entonces tenemos el cuantitativo y el cualitativo. El método cuantitativo es un proceso más riguroso en cuanto a las fases, él es más estricto en cuanto al orden de las fases que se tienen que desarrollar, mientras que el método cualitativo, su proceso se caracteriza por ser más flexible, porque se va adaptando a las diferentes situaciones o contextos de estudio. Definir un método cualitativo o cuantitativo no depende esencialmente de la naturaleza de los datos. Si bien en el modelo cualitativo se hace un análisis numérico apoyado en la estadística, porque lo que se busca es determinar la medición de las variables y tratar de hallar la forma como las variables se relacionan unas con otras y cambian esos valores dependiendo de las relaciones. Entonces, en los métodos cuantitativos utilizamos valores numéricos para medir y para observar y concluir cuáles son esos cambios en las variables. Por otra parte, en el cualitativo, lo que se analizan son categorías. El análisis no se basa en datos numéricos, sino en la descripción de la situación. Los datos numéricos se pueden utilizar acá también. Es decir, el hecho de que yo utilice una categoría de análisis de naturaleza numérica no implica que yo tenga que hacer una investigación cuantitativa, porque desde el cualitativo también se puede hablar del significado de esos datos y se puede hacer un análisis interpretando qué significan esos datos. De todas maneras, en los dos se establecen relaciones y se utilizan diferentes tipos de software para apoyar ese análisis. Bueno, una vez seleccionen el método de investigación, deben tener en cuenta que cada método tiene sus propios diseños. ¿Sí? El método o paradigma general, cuantitativo, cualitativo o mixto, me dice el enfoque general que va a tener la investigación. Sin embargo, no es suficiente con eso, sino que se tiene que seleccionar, se tiene que buscar cuál es el diseño metodológico específico que se va a utilizar en la investigación, y eso también depende del interés que se tenga al observar, de la pregunta de investigación que se haga y de cómo se quiera realizar ya la investigación propiamente. Entonces, en los métodos cuantitativos existen pues tres categorías grandes: los diseños que son experimentales, los que no se hacen experimentos, sino que se llega a una situación intacta y se toman datos y se toman métricas de la situación sin intervenirla, y se hace el estudio de esas variables que se quieren identificar, y unos diseños que pueden combinar métodos experimentales y no experimentales. Nosotros en educación básicamente, y en el trabajo de grado de la maestría que busca que se haga una intervención, si eligiéramos un método cuantitativo, seguramente sería en esta categoría de los diseños experimentales. Aquí entonces habría que escoger si se quiere hacer un diseño preexperimental, un experimento puro o cuasi experimentos. Y esto depende de la forma como voy a seleccionar la muestra y del nivel de control que quiero tener sobre las variables que quiero intervenir para mirar su comportamiento. Es necesario que para seleccionar el tipo de diseño metodológico hagamos un estudio de las características de cada diseño, mirando cuáles son los pasos, porque el diseño es el que me dice
cada uno de los pasos que se deben seguir y el tipo de control que se requiere para hacer cada uno de estos experimentos. La investigación cuantitativa, dijimos, es bastante rigurosa y en general todo tipo de investigación cuantitativa lleva estos pasos inmersos, pero aquí en la fase 6, según proponen Hernández, Fernández y Baptista, desarrollo del diseño de investigación, ahí es donde van los pasos del experimento, ¿cierto? Aquí adentro es donde está la diferencia entre si es experimental o no experimental, y si es experimental, qué tipo de experimento es. Entonces aquí es donde tenemos los pasos, y de acuerdo al diseño metodológico serán los pasos que en esta fase 6 tendremos que aplicar. Hay que tener conocimiento detallado de esto, y esto implica que nosotros en este momento que estamos haciendo el anteproyecto nos tomemos el tiempo de mirar, de diferenciar, de caracterizar cada uno de esos diseños para definir cómo vamos a hacer la investigación, porque esto es lo que nos determina qué pasos y qué acciones debemos hacer en el rol de investigadores para desarrollar el trabajo de grado. Bien. En cuanto al método cualitativo, como ya dijimos, el proceso cualitativo es un proceso que es más flexible, es un proceso que está más asociado a entender los fenómenos o los objetos de investigación que se enmarcan dentro de los grupos sociales. Es más propio de las ciencias sociales el proceso cualitativo, porque es un proceso que se basa más en la comprensión del significado de las situaciones y de las relaciones que hay entre los elementos que conforman ese contexto. Entonces el proceso es más flexible. Aquí se encuentran diferencias muy significativas entre cada diseño metodológico, porque en general el proceso es bastante flexible. Entonces lo que me determina en sí los pasos específicos de cada proceso es el diseño metodológico. Por ejemplo, acá tenemos el diseño de la investigación cualitativa con diseño fenomenológico. Entonces tiene unos pasos específicos que se deben seguir para desarrollar la investigación. Algunas investigaciones en educación, donde el fenómeno es ese acto educativo que sucede en el contexto del aula, se estudian desde este diseño, pero también tenemos diseños etnográficos, de teoría fundamentada, diseños narrativos. Otro diseño que se utiliza mucho en las experiencias de educación es el diseño de investigación-acción. Es un diseño que es participativo, que se realiza en ciclos, específicamente en 4 ciclos, en donde constantemente se está reflexionando sobre las decisiones que se toman para actuar y sobre las consecuencias de esas decisiones para hacer redefinición de esos diseños y con la práctica ir perfeccionando esos diseños. Y hay un paradigma que se viene trabajando bastante, que es el paradigma o el diseño de investigación basada en el diseño. Es una investigación que se da en fases que son interactivas, en donde se puede mover entre las fases y retroceder y avanzar de acuerdo a la necesidad que se tenga de hacer pruebas empíricas de un diseño que se hace, de artefactos, de metodologías que se quieren probar y ver los resultados. Y entonces las fases interactivas permite que nos devolvamos a hallarle fundamento desde la teoría, plantear nuevas formas de hacer la prueba para obtener los resultados que se desean. Es un diseño que se está utilizando específicamente en lo que es incorporación de tecnologías en el aula. Finalmente, igual que en el proceso anterior, la recomendación es leer, diferenciar, caracterizar, estudiar cuáles son las características específicas de cada diseño, porque esto es lo que me va a marcar el qué hacer. Es decir, el procedimiento de la investigación debe basarse en ese ciclo de actividades que me determina el diseño metodológico. Las fases de mi anteproyecto se determinan precisamente por las fases del diseño metodológico que seleccioné. Por eso es importante, uno, tener unos referentes claros, buscar autores metodológicos que me digan con claridad, que pueda yo comprender qué se hace en cada fase y cuál es el producto que voy a obtener en cada una de las fases de la investigación.
Esto es primordial. Esto es primordial y tiene que quedar claro en el anteproyecto porque es lo que nos va a marcar la hoja de ruta a seguir en la investigación. Para terminar, los modelos mixtos me combinan varios elementos de los modelos cuantitativos y de los modelos cualitativos. Hay que tener entonces muy claro cómo se hace el proceso tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo para poder hacer una combinación donde no se pierda la esencia o la naturaleza de cada uno de los procesos, sino que se decida específicamente qué parte es cuantitativa, qué parte es cualitativa, si se va a hacer de manera secuencial, si se va a hacer de manera concurrente, si se va a hacer de manera integrada o haciendo conversión. Aquí también están muy claramente definidos en estos diseños cuál es el proceso a seguir y se convierte en algo bastante complejo desde el punto de vista de tener claridad en diferenciar cada uno de los procesos. Sin embargo, es lo que se recomienda porque se puede tener las ventajas de los dos métodos y especialmente en investigación en educación resulta muy pertinente avanzar a la rigurosidad que nos dan las métricas y el tratamiento numérico y estadístico de los datos, pero también combinarlo con la reflexión que hace el investigador desde su propio marco teórico y desde esas categorías que logra identificar, que son procesos que realiza el investigador desde su propia óptica y que siempre vamos a poder estar apoyándonos en herramientas que nos permitan visualizar esas relaciones, más ahora que la tendencia es a aprovechar las capacidades que tienen los sistemas computacionales para recoger grandes cantidades de datos y poder procesar todos esos datos que se recojan, que de otra manera sería más complejo. Entonces la invitación en este momento es a definir claramente, a tomarse su tiempo, a dedicarse a estudiar las características de los diferentes diseños para que puedan tomar la decisión certera sin dudar y que puedan desarrollar bien su trabajo de grado en adelante.